Bendiciones abundantes para todos. Aleluya. Bendito sea el Eterno, porque nos concede un día de vida dentro de su misericordia que Él renova cada mañana. Y aprovechando su misericordia que Él renova cada mañana, mis amados Ajim de Ajayot, hay que bendecir al Eterno. ¿Por qué? Porque Él es digno de toda alabanza. Así que todos juntos decimos, bendito sea Jehová Sebaot, desde la eternidad hasta la eternidad. Amén. Muy bendecido día, mis amados Ajim Bejayot, hermanos y hermanas, que hoy nos sintonizan por Radio Shalom y que nos siguen a través de las diferentes plataformas en las redes sociales, como YouTube, WhatsApp, Telegram, Facebook. Bendiciones abundantes para cada uno de vosotros. Quien les habla es su hermano, José Antonio Meléndez, de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo para Radio Shalom, aquí en Extensión México, lo que es la cabina de Congregación Bethesda, en Casa de Misericordia. Amén. Bien, mis amados, pues bienvenidos a este su programa de radio, Encontrando al Mesías en la bendita Torah. Y como es costumbre, mis amados, hoy en este hermoso día, continuamos con lo que es Masei, las jornadas, las etapas, las estaciones, la salida, los viajes, las marchas, los puntos de partida del pueblo de Israel. Pero la traducción más correcta es jornadas, aunque le he intitulado estaciones, porque es de irse estacionando, de parquearse, de estar un momento, un tiempo, un día, unos días, etcétera, etcétera, dependiendo la voluntad del Eterno en cuanto la nube se detiene, la nube de gloria, ahí nos detenemos, y en cuanto se levanta y camina, ahí caminamos. Bien, mis amados, pero antes de entrar en materia, quiero aprovechar el tiempo en las ondas radiales de Radio Shalom, la estación con el Espíritu, para enviar bendiciones abundantes a nuestro amado Moré, a Jar Morales, su amada esposa, la Morá Araceli de Morales, y a todo el cuerpo de Morim Bemorot de la Keilah de Yehoshua, del Instituto de las Raíces Hebreas. Amén. Y en especial para nuestros amados Morim Berroín Morales, Aharón y Araceli. Ellos son los presidentes en asambleas Alfa y Omega Incorporado, que da cobertura espiritual, moral y legal a lo que es Radio Shalom, Congregaciones Yo Soy, la Keilah de Yehoshua, y por extensión aquí en México, Congregación Bethesda, lo que es Casa de Misericordia. Un abrazo fraterno, amados Morim Berroín Morales. Bien, y también un fuerte abrazo y bienvenidos todos los de recién ingreso aquí en la Keilah de Yehoshua, una congregación en línea. Bendito sea el Abacados porque nos permite estas plataformas en las redes sociales para estar unidos en Ejat, siendo uno con el Eterno. Gloria sea a nuestro Abacados, a nuestro amado Mashiach Yehoshua. Bien, mis amados, bienvenidos y que su estancia en la Keilah de Yehoshua sea de gran bendición. Y también recuerden de ingresar ahí en la internet a nuestra página, el www.elyosoy.com. Ahí encuentras gran cantidad de enseñanzas y de información para tu formación en lo que es la mentalidad hebrea y las raíces hebreas de nuestra fe. Bien, mis amados, pues quiero invitarles ahí en su bendita Torah, ahí en el Sefer Torah. Vamos al Sefer, al libro de Bamidbar, en el desierto, conocido como Números en la esfera espiritual, en el capítulo 33. Vamos al verso 1. ¿Ya lo tiene? Cuando lo encuentre dice usted, aleluya, amén, gloria al Eterno. Y leemos la bendita Torah Beshem de Yehoshua HaMashiach en Bamidbar, Números capítulo 33, verso 1, que a la letra nos dice de esta manera. Estas son las jornadas en el viaje de los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Misraim, hablando de Egipto, divididos en grupos, bajo el liderazgo, la dirección de Moshe y Aharón. Y nos dice el verso 2, Moshe escribió cada una de las jornadas del viaje del pueblo de Israel por orden de Jehová. ¿Quién es Jehová? El Eterno.
Y nos dice, aquí están los puntos de partida de cada jornada. Verso 5, nos brincamos al verso 5. Los Benei Israel, los hijos de Israel, fueron de Ramesés y acamparon en Sucot. Ellos salieron de Sucot y acamparon en Etam, en el borde de Bamidbar, ahí en el desierto. Salieron de Etam y se volvieron hacia Pihahirot, al frente de Baal-Zephón, y acamparon delante de Migdol. Punto. Verso número 8. Salieron de Pihahirot, pasaron por el mar hacia el desierto. Continuaron el viaje por 3 días hasta el desierto de Tam y acamparon en Mara. Punto. Verso 9. Salieron de Mara y llegaron a Elim. En Elim, nos dice la bendita Torá, había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Así que acamparon allí. Bendito sea el abacados. Entonces vamos llegando a Elim. ¿Recuerda de dónde salimos? De Mara. Salimos de Mara. Salimos de las aguas amargas. Salimos del tiempo de prueba. Salimos de ese lugar. Entonces, ¿se puede? Claro que se puede salir y estamos llegando a Elim. Así que hay que descargar la maleta, acomodar nuestra casa de campaña y ahora sí podemos tomar agua fresca, agua limpia y cubrirnos con la sombra de una palmera. Bendito sea el Eterno. Aleluya. Entonces, ¿qué pasó? Salieron de Mara y llegaron a Elim. Bendito sea nuestro abacados. Vamos a hacer tefilá, vamos a orar, amados Sahim Behayot, porque es necesario agradecer al Eterno, porque Él es bueno. ¿Y qué le decimos? Bendito eres tú, Jehová, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos al entregarnos tu bendita Torah. Bendito eres tú, Jehová, que nos has revelado tu Torah. Aleluya. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Gracias, abacados. Gracias. Todá Rabá por permitirnos llegar a Elim, por permitirnos llegar hasta este día y con vida. Bendito tú, oh Jehová Sebaot, Beshem de Yehoshua HaMashiach. Entonces, ¿qué nos dicen mis amados Sahim Behayot? Salieron de Mara y vinieron a Elim. ¿Qué había en Elim? Había 12 fuentes de agua, esto guárdeselo en sus memorias, y había 70 palmeras. ¿Y qué dijo la nube? Bueno, ¿qué hizo la nube? Se detuvo. ¿Y esa qué señal era? Que había que acampar ahí. Así que acamparon allí, tal y como nos dice Bamidbar, Números capítulo 33, en el verso 9. Entonces, ¿qué encontramos ahí en medio de 70 palmeras y las fuentes de aguas? Aleluya. Estamos encontrando un oasis. ¿Escuchó bien? Un oasis. Ay, bendito sea el Eterno. Bueno, proseguimos un paso más en Masei, en las jornadas del pueblo de Israel, del pueblo hebreo, por el desierto. Y bueno, podemos ver que en medio de esta serie de jornadas o estaciones del pueblo de Israel, del pueblo del Eterno, por en medio del desierto, es hermoso, deleitoso saber, mis amados Sahim Behayot, que también hay estaciones de esta clase. Estaciones tan hermosas como esta, que es Elim, así como lo vamos a ver y a estudiar y saborear y degustar el día de hoy. Y bueno, especialmente después de la experiencia que tuvimos la semana pasada, que estuvimos ahí en Mara, todavía tenemos el sabor amargo de esa estación, pero bueno, bendito el Eterno, ya andamos aquí. Habíamos visto ya todo lo relativo a Ramesés, todo lo relativo a Sucot, todo lo relativo a Etam, todo lo relativo a Pihahirot y todo lo relativo a Mara. Y ahora leemos en el verso 9 de Bamidbar,
capítulo 33, que salieron de Mara. Repita conmigo, salieron de Mara, de las aguas amargas. Aleluya, bendito sea el Eterno. O sea, que sí se puede salir de las prisiones de amargura. Bendito sea nuestro abacados. Mara es amargura, es prueba, es dificultad, pero claro que se puede salir con la gracia del Eterno. Entonces salieron de Mara, vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí. Podemos ver que este verso, este pasaje, este versículo, como usted y yo le conocemos en la esfera espiritual, es nuestro verso o nuestro versículo epígrafe. De aquí nos estamos basando específicamente esta frase: salieron de Mara y vinieron a Elim. Y podemos entender dentro de la voluntad del Eterno que esto ya estaba ahí antes de que ellos llegaran, ya estaba ahí. Entonces nos podemos hacer una pregunta: ¿Usted cree, medite ahí en su mente, que el Eterno ya había predestinado este oasis desde antes de la fundación de este mundo? ¿Usted qué piensa? Yo personalmente creo que sí, que esto ya estaba predestinado, preordenado desde antes de la fundación de este mundo. Así que llegaron a Elim, donde había, recuérdeme usted, aleluya, 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y entonces acamparon allí. Así es que extiéndase a sus anchas y vamos a acampar, bendito sea el Eterno. Entonces aquí hay un verso, aquí solamente hay un versículo, y solo un versículo hallamos también en el libro de Shemot, Éxodo, que corresponde con esta porción que estamos viendo, con este verso epígrafe, y lo podemos encontrar en lo que es el versículo 27 o el verso 27 del capítulo 15, cuando nos dice que ellos llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto al agua. Ay, qué hermoso es estar junto al agua, y bueno, obviamente a la sombra de una palmera. En Elim, mis amados Ajim Behayot, en Elim duraron bastante tiempo. Y sin embargo, nos podemos dar cuenta que el mismo Eterno Jehová Sebaot dijo mucho de todo ese tiempo en un solo versículo. Dijo mucho en un solo versículo. Y vamos a ver que estuvieron un buen tiempo ahí. Cuando nosotros tenemos que aprender grandes lecciones en lo que es la bendita Torá, normalmente el Eterno nos permite 2 o 3 capítulos para podernos explicar la lección, y nosotros hacemos uso de todo ello para explicar el texto, el contexto, el antetexto, para no volverlo un pretexto y dar una buena lección. Pero aquí se trata de un oasis, de un lugar de descanso, pero resumido en un solo versículo. Si nosotros estudiamos o trabajamos, pero bueno, vamos a hablar de lo que es estudio de la bendita Torá, buscando llegar a ser jajam, o plural jajamín, sabios de Torá, conocedores y practicantes de Torá. Si usted estudia el día 1 y luego el día 2 y luego el día 3 y luego el día 4 y luego el día 5 y luego el día 6, ¿qué pasa con el día 7? El día 7 es día de reposo, es Yom Shabbat, es día de cesar, es día que debes descansar, ¿sí o no? Bueno, si eres observante y guardador de Torá, obviamente vas a descansar el día 7. Entonces, mire, vamos a hacer un retrospect, vamos por allá atrás. Los hijos de Israel habían demorado en lo que es Sucot un día, y luego un día en Etam, un día en Pihahirot, y luego 3 días
caminando en el Bamidbar, en el desierto, buscando agua sin poderla hallar. Entonces estamos hablando 1, 2, 3 y 3. Estamos hablando de 6 días cuando llegaron a Mara y las aguas eran amargas y no las podían beber. Y ahora vamos. Pero el número 7, ¿a qué se refiere el número 7? Aleluya. Es el día de cesar. Es Shabbat. Es día de reposo. Es día de descanso. Que en el Lashon Kadosh, en el lenguaje santo, en el idioma santo, en la lengua santa, se pronuncia Shabbat. Yom Shabbat, día de reposo, día de cesar. Quiero invitarte ahí a la bendita Torah, lo que es el Sefer de Bereshit, libro de Génesis, ahí en el capítulo 2, en el verso 1. Vamos rápidamente para allá y en cuanto lo tengas dices amén, así fuerte que se sienta. Vamos para allá y leemos la bendita Torah, Beshem de Yehoshua HaMashiach, verso 1 del capítulo 2. Dice, así fueron completados el cielo y la tierra y todos sus componentes. Verso 2. En el séptimo día, el Eterno terminó toda la obra que hizo y cesó en el séptimo día de toda la obra que hizo. ¿Cuándo cesó? El séptimo día. ¿De qué? De toda la obra que hizo. El mismo Eterno, Jehová Sebaot, creó el día de cesar, el día de descanso, el día de reposo. Entonces, el Shabbat trae consigo descanso. Y hablando del descanso, estamos hablando del descanso productivo, del trabajo, de las obras personales, aquel que te permite evolucionar espiritualmente, porque te dedicas a las cosas del Eterno. Y también haces una introspección o te examinas a ti mismo, examinas tu conexión para con el Eterno. ¿Qué hizo el Eterno después? Bendijo Jehová Sebaot el Yom Shabbat, el séptimo día, el día de reposo, y lo declaró un día sagrado, un día muy kadosh, muy santo. Pues ese día el mismo Eterno cesó de toda su obra. Cesó de toda su obra. Bendito sea el abacados. Y así le tenemos que hacer usted y yo. Ahora, quiero invitarle al Sefer de Shemot. Estamos hablando del libro de Éxodo. En el capítulo 20, mire, vamos al verso 8, donde encontramos las 10 frases o los 10 mandamientos. ¿Sí recuerda? Vamos para allá. Vamos a darle rápidamente, vamos hacia adelante. Shemot, Éxodo, capítulo 20, versículo 8. Cuando lo encuentre usted dice, amén, aleluya, gloria sea al Eterno. ¿Ya lo encontró? Lo leemos, Beshem de Josué HaMashiach. ¿Qué nos dice? Ten presente, hablando en manera constante, ten presente el día de Shabbat para santificarlo. ¿Por qué tenías que santificarlo? O sea que tenías que tener siempre presente que los días de la semana en el Lashon Kadosh, en el hebreo, se denominan y se cuentan en función del Shabbat. O sea que estamos hablando día primero con respecto de Shabbat, día segundo con respecto de Shabbat. Así que la base o el punto de referencia es el séptimo día. Y el otro día, bueno, al oscurecer, como comienza el día en el calendario hebreo y en el reloj hebreo, en el calendario sacerdotal perpetuo dado a Hanok, Enoch, séptimo de Adán, pues comienza al atardecer. Así que culmina el séptimo día y comienza el día octavo, que en realidad es el primero de la siguiente semana. Espero que me hayas entendido y no te haya yo enredado. Y si te enredé un poquito, pues hay que desenredarse. Beshem de Yehoshua HaMashiach. ¿Qué nos dice el verso 9 de Shemot de Éxodo capítulo 20? 6 días trabajarás y harás toda tu tarea. Verso 10. Pero el día séptimo, el Shabbat, este día es consagrado al Eterno. No hagas ninguna tarea, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sirviente, ni tu sirvienta, ni tu animal,
ni el prosélito que habita dentro de tus puertas. Ahí está el mandamiento y hay que obedecerlo. ¿Por qué? Y el Eterno lo explica. Pues en 6 días el Eterno Jehová Sebaot creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y se abstuvo de crear en el 7º día. ¿Ya le va entendiendo? Por eso el Eterno Jehová Sebaot bendijo el Yom Shabbat, el día de reposo, y lo declaró un día muy sagrado, muy kadosh. En este día la atmósfera del Shabbat es tan pura y tan armónica que ninguna ocupación mundana debe perturbar esta conexión con el Eterno. ¿Por qué? Porque hay una sincronía entre los Samaim, entre el reino venidero, entre lo eterno y esta dimensión de lo físico, la dimensión de los vivos inmortales, de la dimensión de estos humanos. Amén. Entonces nada tiene que perturbarla, por eso hay que cesar de toda obra. Por eso Isaías nos dice en el capítulo 58, en el verso 12, que nosotros tenemos que deleitarnos en el día de reposo, llamarlo un día de delicia, un día kadosh, un día santo, agradable de Jehová. Así tenemos que considerar en nuestro ruaj, en nuestra alma, lo que es el día de reposo. Entonces regresamos y nos damos cuenta que por fin el pueblo de Israel llegó ¿a dónde? A Elim. Después que salió de Mara. Y así lo sucede en este tiempo, pero de manera espiritual. Así que Elim es un oasis de descanso. Pero pongamos atención. Oigan, por favor. Desde el principio es solamente un oasis de descanso, de reposo, de cesar. No es todavía la tierra prometida. No es todavía la posesión completa de la tierra prometida ni del reino. Pero sí es un oasis de descanso. Aleluya. Respire, descanse, aleluya. Bendito sea el Eterno. Bendito sea el Eterno. Así que nuestro amado Jehová Sebaot prepara estos oasis en medio del desierto cuando son necesarios. 6 días caminando por el desierto y luego 3 semanas descansando en Elim. Bendito sea nuestra abacados. Mire, quiero invitarle ahí a Shemot, Éxodo, en el capítulo 16, en el verso 1. Quiero que veamos este verso, vamos a examinarlo. Y quiero que usted se dé cuenta lo que dice ahí. Mire, leemos esta porción Beshem de Josué HaMashiach. Dice, partió luego de Elim toda la congregación de los Benei Israel, de los hijos de Israel, el pueblo de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí, a los 15 días del mes segundo. A los 15 días del mes segundo. Ponga atención aquí. Ellos salieron a los 15 días del mes primero. Esto quiere decir que estuvieron en Elim hasta la mitad del siguiente mes. O sea, que se demoraron aproximadamente 3 semanas. 3 semanas. Aleluya. Jehová todo. El Eterno es bueno, ¿verdad? ¿Está usted de acuerdo conmigo? El Eterno es bueno. Bueno es el Eterno. Bendito sea su nombre. A veces parece que la prueba o las pruebas son difíciles y pareciera que va a ser muy larga. Pero mire, nunca será más larga de lo necesario. Nunca será más larga de lo necesario. Eso téngalo por seguro. El Eterno no va a mandar una prueba mucho más allá de lo que podamos soportar y aún con ello la salida. Así que las pruebas nunca serán más largas de lo necesario, porque tampoco podemos quedarnos en Elim, tampoco podemos quedarnos siempre en ese descanso.
Es necesario estar en Elim el suficiente tiempo, tomar fuerzas, tomar nuevos bríos, y eso nos lo hace saber el Eterno, bendito sea su nombre. No lo determinamos nosotros. Eso es algo que el Eterno ya tiene predestinado, preordenado. Eso ya está preparado para usted y para mí, de acuerdo al tiempo y a la voluntad de nuestro Abacados, Beshem de Yehoshua HaMashiach. Entonces es el mismo Eterno el que con la nube de gloria dirigía al pueblo de Israel. Cuando había que quedarse en un lugar, y hasta que la nube no se levantaba, no se podía, no se podía continuar, mis amados. No se podía continuar. Y quiero invitarle ahí al Sefer de Shemot Éxodo, pero quiero que nos vayamos hasta el capítulo 40. Vamos a ver ahí en el verso 36, 37 y 38. Vamos para allá. Cuando lo tenga dice usted amén y vamos a leer la bendita Torah en Shemot Éxodo capítulo 40, Beshem de Yehoshua HaMashiach. Vamos al versículo 36 del capítulo 40. Mire lo que dice ahí, ponga atención. Cuando la nube era levantada del Mishkan, los Benei Israel, los hijos de Israel, continuaban con sus jornadas, con sus viajes. Pero si la nube no era levantada, entonces los Benei Israel, ellos no viajaban. No viajaban hasta el día en que la nube era levantada. Porque la nube de Jehová estaba sobre el Mishkan durante el día y fuego estaba en la nube durante la noche, para que toda la casa de Israel la pudiera ver en todas sus jornadas, en todos sus viajes. Aleluya, bendito sea el eterno Jehová Sebaot. ¿Qué podemos ver aquí en nuestro Abacados? Que tenemos un Elohim comprensivo, que nos comprende, que nos entiende, bendito sea el Eterno, y por eso en Él debe reposar nuestra alma. A veces nos deja por bastante tiempo en situaciones agradables o situaciones fáciles de vivir, fáciles de superar. Elim, estamos hablando de una estación, de una jornada fácil. Mire, vamos ahí. Nuevamente quiero invitarle a Shemot Éxodo, al Sefer de Shemot Éxodo, pero vamos a regresarnos a lo que es el capítulo 15, en el verso 27. Mire qué es lo que dice ahí, así sencillo. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí, junto a las aguas. Eso es todo lo que se nos dice de Elim. Y en vano es que busquemos otros versículos. Podemos tomar un sefer, un libro de concordancias, y poder buscar qué nos dice de Elim, cuántas veces está la palabra Elim, y solo va a aparecer en estos 2 versículos. Así que no perdamos el tiempo. Cada una de estas jornadas que estamos estudiando, desde la primera hasta esta, representan un tipo de experiencia espiritual en esta era del Mashiach que usted y yo estamos viviendo. Y aquí hay una lección que debemos aprender. Aquí donde estamos en Elim, y en cada jornada hay una lección que usted y yo tenemos que aprender de manera espiritual. Esta jornada de Elim también fue preparada por el Eterno. Pero como estábamos hablando hace un momento, Elim es un oasis. Elim no es la tierra prometida. No es el lugar definitivo a donde teníamos que llegar, tierra donde fluye leche y miel, solamente es un descanso. A veces nosotros nos sentimos felices, gozosos, y el Eterno nos tiene así, en esa posición, en felicidad, en determinada experiencia por un buen tiempo. Y a veces es bueno el tiempo, pero eso lo determina el mismo Eterno. Es el Eterno el que sabe qué hay después, a dónde hay que ir después,
y que hay que aprender en las otras jornadas, en las otras estaciones, en las siguientes lecciones que vienen a nuestra vida, como en este caso. Hay oasis en la caminata como hijos del Eterno, en esta dispensación o en esta era del Mashiach, en la era mesiánica. Claro que sí, en la caminata del pueblo de Israel lo había. Pero en este caso es solo un oasis. Todavía no era la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Podemos ver estas etapas, o estas etapas son antes de llegar a la meta, antes de llegar a la tierra prometida, pero en este tiempo, a la plenitud de nuestro amado Mashiach, Yehoshua. En este tiempo, a la plenitud de nuestro amado Mashiach, Yehoshua. En Él como nuestro reposo, en Él como nuestra seguridad, en Él como nuestra ciudad amurallada, en Él como nuestro pronto auxilio y socorro, en Él en una nueva vida. Quiero invitarle al Brit Hadashah, al pacto renovado, mis amados Ahim Behayot. Vamos a ojearle, pero antes de llegar al pacto renovado, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar en un momento más. Vaya ahí buscando en el Brit Hadashah, el Sefer, el libro a los Efesios. Amén. Y ahorita, después de que lo encuentre, vaya por una tacita de café o una tacita de té y nos vemos en un ratito más. Amén. Así quedamos. Nos vemos en un ratito. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén.